puede apagar la familia en sí. Bien, ¿por qué he preferido hacer este taller sobre esto y no sobre otra cosa? Porque, primero, es el futuro y segundo, porque estamos todos muy inquietos con el problema de la familia. Todos los que estamos aquí peleamos todos los días con padres y madres y con niños y al final vemos que el problema no son los niños ni los jóvenes, son las familias, ¿vale? Entre otras cosas, dentro de los análisis que se hacen en todas partes, la familia, desgraciadamente, ha delegado su tarea educativa, siempre con honrosísimas excepciones. Siempre que hablamos así, lo hablamos siempre con respeto y sabiendo que, bueno, es una generalidad, pero que también hay sus excepciones. Qué diferente es el niño o el joven que llega a nuestras parroquias, que ha sido formado en su casa, que ha sido más o menos acompañado en su casa, a un niño joven que no ha recibido nada en casa. No tiene nada que ver, nada que ver. El trabajo es mucho más grande, más denso y más complejo en esta. Antes de continuar, tenemos por aquí a Eduardo García, que está por ahí atrás. Eduardo, ponte de pie para que sepan quién eres. Es un periodista de la Nueva España, es feligrés de esta parroquia. Y creo que tienes algún hijo por aquí en el colegio también, o tenías, Bueno. Él está haciendo un seguimiento a raíz de la carta pastoral, la carta semanal que escribió el arzobispo, que visteis el jueves, que habla de los vestidos de comunión y todo eso. El viernes, él mismo sacó un pequeño reportaje con la opinión de los sacerdotes, este debate que siempre tenemos de evitar los excesos, de reconducir las cosas, etcétera, etcétera. Y hoy mismo sale, un poco la respuesta, por decirlo así, de la otra parte, que son los establecimientos. Que tomamos prudencia, que les estamos quitando el pan, que nos robamos la cliente, etcétera, etcétera. Bien, como veis, es una batallita que tenemos ahí. Lo esencial para nosotros no es si van vestidos o no. Para nosotros lo esencial es que estén iniciados en la fe. Ese es nuestro objetivo. Ese es nuestro objetivo. Bien. Sin entrar en más rollos, el catecumenado de familias no es la primera vez que hablamos de él. Algunos de los que estáis aquí ya será como la tercera o la cuarta vez que lo oís. Pero creo que es un tema suficientemente importante como para darle vueltas, para pensarlo, para estudiarlo y para intentar iniciar experiencias. Intentar iniciar experiencias que nos permitan... Mirad, el sábado pasado tuvimos una preciosa ocasión de ver la evolución de una cosa que empezó tímidamente, que es lo que llamamos el proyecto Emmaus. Bueno, pues el sábado pasado, en Oviedo, se juntaron un montón de críos, llegué a contar hasta 80, con sus catequistas y tal, y tuvimos una jornada, la primera jornada diocesana del proyecto Emmaus, que es el proyecto o el plan más o menos catecumenal que queremos desarrollar en la diócesis o proponer, no es que no haya otras posibilidades, pero bueno, esta es una, para desarrollar el catecumenado de niños, adolescentes y jóvenes. Quisiéramos también, y esto en las coordinadoras lo tenéis que ir viendo, ver cómo iniciamos en los arciprestazgos. Hay alguna parroquia que ya lo ha iniciado, concretamente en la zona de Cangas de Narcea, el catecumenado de familias. ¿Por qué? Porque esa experiencia nos va a ayudar a ver, sus posibilidades y también a ir analizando poco a poco las virtualidades o lo que tengamos que corregir o lo que tenemos que avanzar. Nosotros hemos tomado el modelo de una diócesis hermana, que fue la que nos lo propuso, que fue la diócesis de Mallorca, no sé si os acordáis, vino por 2 veces el delegado. Pues nosotros hemos cogido ese modelo y vamos a intentar adaptarlo. Cara a la SUPAP y cara al mundo rural, posiblemente aquí tenemos un camino de futuro muy interesante. Bien. ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Cuál es el objetivo del catecumenado de familias? Construir la comunidad cristiana desde la evangelización de las familias. Un reto muy concreto. El próximo sínodo de los obispos vuelve a ser sobre la familia. Ya será el segundo consecutivo. Es un tema que a todos nos preocupa, ¿no? Pues ¿por qué no nos ponemos en clave evangelizadora? Vamos a llevar el evangelio a las familias, vamos a ayudar a los padres y madres de hoy
a reconstruir su fe o a construirla, si es que por algún motivo se perdió, ¿vale? Se trata de llegar a los niños y a los jóvenes a través de los adultos y junto con ellos. Ojo, ya sé que en esto hay alguna experiencia en Asturias, concretamente aquí en Gijón, que no son positivas, ¿no? Que es la catequesis familiar, ¿vale? Técnicamente se entiende por catequesis familiar que los padres, previo a la instrucción y tal, dan la catequesis a los hijos, está bien, ¿eh? Ese modelo funciona, pero funciona si la familia lo tiene claro, si los padres están bien formados y motivados, si no, nos plantea otro problema, ¿vale? Entonces, se trata este método este proceso de introducir el proceso catecumenal en clave misionera, meterlo en el seno de la familia. Mirad, antes de empezar, después vendrá Pilar, siento que me haya llegado porque me hubiera gustado que lo explicara ella. En la delegación hemos hablado, Pilar y yo, muchas veces de un proyecto que ya la Conferencia Episcopal sacó que se llama Juntos. ¿Cómo conjugar escuela, parroquia y familia? ¿Cómo conjugar esto? ¿Qué papel le toca a la familia? ¿Qué papel le toca a la parroquia? ¿Qué papel le toca a la escuela? A partir de esa propuesta, si aquí, no sé si se verán bien los numeritos de arriba, los numeritos de arriba son edades, son edades. Vamos a concretarnos en las edades de 0 a 18 años, pensando en niños y jóvenes, pero también pensando en sus entornos familiares. Antes don José Luis nos hablaba del proceso, de los 4 procesos, el proceso pre-catecumenal, el catecumenal, la iluminación y la mistagogia. Esos 4 procesos, en el caso de los niños y jóvenes, tenemos que secuenciarlos según sus edades y en un proceso de crecimiento, de maduración y de educación de la fe. Y en este proyecto, esta idea que estamos trabajando, tenemos que ver cómo integramos la enseñanza religiosa escolar, porque para muchos niños de Asturias el único contacto que tienen con la Iglesia es gracias a la asignatura de religión, ¿vale? Y incluso los hay que van a religión y no van a las parroquias, a la catequesis, y pasa justo al revés, ¿vale? Entonces, ¿de qué manera? Vale, ya sabemos que la clase de religión no es catequesis, evidente que no, pero sí son conocimientos cristianos. A lo mejor hay esa parte de conocimiento, de teoría, por decirlo así, no tenemos por qué negársela, al revés, pero la tarea que le corresponde a la parroquia sería, o a la comunidad cristiana, la que sea, el iniciar las experiencias de la fe, formar la comunidad cristiana, desarrollar lo litúrgico, etcétera, etcétera, ¿vale? Lo digo porque el catecumenado de familia se entra en este esquema de relación, familia, donde la familia es el gran protagonista, ¿vale? De 0 a 18 años, el lugar propio de la educación y de la formación de una persona es la familia, su casa. Yo aprendí a ser cristiano en mi casa. Yo aprendí a rezar en mi casa. Yo fui a misa con mis padres. Mis padres no son de estos beatos de toda la vida, pero bueno, pues lo que me transmitieron, pues yo lo recibí. Y ayer decía alguien que lo que no se trata, miren, lo decían a propósito del programa este de acogida familiar que tiene el Principado, decía la directora general, no me acuerdo cómo se llama, dice, es que lo que no se aprende en la familia no se aprende en ningún sitio, ¿verdad? Eso nosotros lo tenemos clarísimo, ¿eh? Pues eso, vamos a intentar valorar qué es la familia y vamos a intentar también desde la parroquia, porque al final la comunidad cristiana nuclear, es verdad que la familia es una comunidad doméstica, pero la referencia es la parroquia. Hoy por hoy la parroquia sigue siendo el lugar donde nos encontramos, ¿vale? Sí que en la parroquia habrá grupos, habrá comunidades, habrá distintas experiencias, todas valorables y todas muy buenas. Pero al final el elemento aglutinador es la parroquia, donde nos vemos y nos conocemos y donde nos valoramos es la parroquia. Es ahí donde hay que desarrollar lo que sería el catecumenado de familias y el proyecto Emmaús, que con el tiempo, tal como lo estamos viendo, están llamados el uno al otro. Pero bueno, eso es con el tiempo. Y después interviene también la pastoral juvenil y familiar. En esto también la delegación de familia y la delegación de juventud, pues hemos hablado mucho de cómo articular una cosa con la otra, de manera que los procesos catequéticos o catecumenales, si queréis,
estén bien concatenados, que los procesos se vayan acompañando lo mejor posible y que desde la diócesis pues tengamos clara la idea, a ser posible un método que se pueda ofertar y a ser posible también, con el tiempo, pues unas experiencias que nos enriquecen. Bien. ¿De qué estamos hablando? Don José Luis insistió, como insiste Rica, de la iniciación cristiana. Nunca confundamos iniciación cristiana con formación permanente. Si una persona no está iniciada a la fe, ya puedes darle los sacramentos que quieras, que no llegará nunca a creer. ¿Vale? Si el deseo de Dios, la búsqueda de Dios, necesita un proceso de maduración, un proceso de reflexión. Fijaros cómo los evangelios, lo decía antes José Luis, es un proceso. Los apóstoles tuvieron que aprender a creer en Jesús. La Virgen María tuvo que aprender a creer en Jesús. Es decir, es necesario comprender quién es Él, qué significa y por qué decimos de Él tal. Y eso a través de una experiencia, no solo de un conocimiento, a través de una vivencia que nos implica como personas, que nos transforma y nos transfigura y que pone siempre en nuestras vidas el don que es Dios mismo, el don trinitario que habita en nosotros, que se tiene que desarrollar. ¿Qué es la iniciación cristiana? Un don de Dios que recibimos por medio de la Iglesia, que es la que actualiza en el tiempo la obra de la redención de los hombres para hacerlos hijos de Dios y ayudarlos a vivir como tales. El objetivo es la iniciación cristiana, no completar los itinerarios cristianos, que eso dura toda la vida, ¿vale? La catequesis tiene un espacio y un tiempo. Se inicia con la evangelización y termina cuando esa persona se ha iniciado en la fe y empieza a caminar. Es como un niño pequeño. Yo tengo un vecino pequeñajo de 3 años y el otro día empezó a andar. Bueno, hasta que empezó a andar, alguien le inició para saber cómo tenía que colocar los patos, ¿no? Pues esa es la iniciación. El poner en marcha un proceso de vida, cristiana. Para nosotros, los cristianos, la familia es un don. Es un don que arranca, como dice la bendición esa que se hace sobre eso, la única bendición que no abolió la pena del pecado. Fijaros, desde el principio de todas las cosas fuimos creados hombre y mujer. Y desde el principio de todas las cosas estamos llamados a crear una comunidad nuclear que llamamos familia. Para nosotros como cristianos, la familia además está dotada de una sacramentalidad, el sacramento del matrimonio. Es un ámbito de acogida, es un ámbito de propuesta. A mí me recibieron en casa cuando yo nací, y llorando y esas cosas, pues alguien te recibe en este mundo, alguien te acoge en este mundo, ¿no? Alguien al final pues, te va educando, te va proponiendo cómo vivir, cómo moverte, cómo reaccionar, cómo ser. En Masterchef, no sé si lo veis, es un programa que está muy bien. Hay un chico que es huérfano. No sé si. Y él, hablando de su experiencia, dice, yo es que crecí siempre en clave de internado. Esa experiencia familiar él la echa de menos. O sea, el tener a alguien que la acogiera, que le quisiera, que tuviera un entorno básico donde crecer querido, ese es el entorno de la familia. Es un ámbito de acompañamiento, un ámbito de acompañamiento en todo, desde que naces hasta que el Señor divide esa familia, pero ese sentirte acompañado, sentirte arropado, sentirte querido, sentirte amado, saber que puedes llamar a una puerta, que puedes acudir a alguien, ese papel de la familia es absolutamente insustituible. Por eso la familia es un don, y además es un don porque ahí se nos transmite en primera instancia la fe, al menos es una de sus vocaciones. Fijaos, Pablo VI en el Evangelii Nunciandi número 71, que como dijo José Luis y lo reescribo y lo suscribo, es el gran documento que todavía está vigente sobre cómo evangelizar. Es el gran documento de reforma. Dice, la familia, como la Iglesia, es un espacio desde donde se transmite y irradia el Evangelio. Uno de los problemas que tenemos hoy, en el análisis que se hace en todas partes, es que al interrumpirse en el seno de la familia la transmisión de la fe, ese eslabón es muy difícil de reconstruir. No lo sustituye la escuela,
ni lo sustituye desde luego una sociedad secularizada. Y el otro día en una reunión de padres, hablando sobre los catequistas, o concretamente de una, decían, este es muy mayor, decía otro padre a ese padre. Pues mira, ellas hacen lo que nosotros no hacemos en casa. Es decir, los padres mismos se dan cuenta de que esa tarea educativa de alguna forma la relegan o no les interesa, porque tenemos de todo, ya lo sabéis, no os oculto ningún misterio, ¿vale? La relegan y bueno, no eres tú la catequista, pues nada, ahí tienes el guaje, oye, no, el fin es mío. El fin es tuyo, yo te ayudo, pero tu tarea es importante. Bien. ¿Qué queremos hacer? Fijaros, sin la familia y sin cristianos maduros no hay comunidad cristiana viva y misionera. Esto es una verdad de perogrullo, pero es verdad. ¿Alguien se imagina, preguntaron en el encuentro este mundial de las familias que estuvo en Valencia, que yo estuve, alguien preguntó a un ponente, ¿alguien se imagina una comunidad cristiana sin familia cristiana? Parece como que no encaja, ¿no? Tenemos que priorizar la formación de cristianos adultos. Eso es lo que pide el RICA. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo no es tener cristianos niños. El objetivo es que ese niño sea un cristiano adulto, que ese joven sea un cristiano adulto y que ese adulto sea cristiano adulto. ¿Vale? Es decir, el lenguaje con el que nos movemos a veces es demasiado infantilista y nos dirigimos demasiado, ¿no? Nos dirigimos con toda la carga, con todas las ganas a los niños, pero nos olvidamos de que la catequesis tiene una virtualidad. No es mirar al niño como niño para siempre, sino mirar al niño como el adulto que tiene que llegar a ser. ¿Vale? Por lo tanto, esa perspectiva es fundamental a la hora de plantear un proceso catequético, un proceso catecumenal. Si no pasa lo de siempre, se quedan en la fe que recibieron de niños, en la instrucción que recibieron antes de la primera comunión y después ya nunca más se supo. Esa persona no creció, no se creció a la vez como persona y a la vez como cristiano. Tenemos que promocionar todas las realidades, recursos y posibilidades catequéticas de la vida familiar, que tiene infinitos. Tenemos que partir hoy día, contar con la realidad plural que viven nuestras familias. Tenemos que hacernos compañeros de camino. Hoy día nuestro ideal de familia ya lo sabemos de sobra, pero las realidades con las que nos encontramos cada vez son más complejas, más desestructuradas, a veces violentas, a veces muy duras. Nosotros tenemos que ser compañeros de esas realidades. Ni entramos a juzgar, ni entramos a criticar, ni entramos a hacer allí novela picaresca, no. Vamos a ayudar a ese núcleo familiar, como esté, donde esté y cómo se encuentre, a encontrar, valga la redundancia, a Jesucristo. Y a vivir juntos en ese núcleo familiar X la experiencia de la fe y que Dios vaya haciendo su obra en ellos. ¿Cuál es el estilo y metodología del catecumenado de familias? Bien, es una propuesta, después se puede cambiar. De hecho, en la misma Mallorca, cuando yo lo vi iniciarse, yo estuve 7 años de cura allí, de cómo se inició a cómo está ahora, pues ha habido una serie de cambios. Pero bueno, en la fase inicial al menos partimos de una propuesta. La propuesta es una convivencia, es decir, aprovechar el modelo de la convivencia, el modelo de la convivencia familiar, ¿no? Los sábados por la tarde, el domingo por la mañana, el domingo por la tarde, los padres y los niños suelen ir al monte, a la playa o suelen hacer miles de actividades, ¿no? Bueno, pues aprovechemos esa dinámica de la convivencia familiar y démosle una potencialidad catequética. Dentro de esa propuesta de encuentro de familias, de convivencia de familias, vamos a hacer una doble oferta. Va a haber un tiempo para los padres y un tiempo para los niños. Ojo, no se puede mezclar la catequesis de niños y de adultos. El lenguaje, los métodos, el modo de hablar, el modo de sentir y el modo de percibir de un niño y de un adulto no es el mismo, ¿vale? Por tanto, aunque sea una única acontecimiento catequético, tiene que tener muy claro que tiene dos destinatarios muy concretos, que al final convergen, pero que tienen inquietudes distintas, ¿vale?
En ese encuentro de familias lo vamos a secuenciar en 4 grandes tiempos pastorales o etapas. Esto no quiere decir años, no, quiere decir una secuenciación en cuanto a contenidos, que puede ser más largo o más corto, dependiendo siempre del grupo y de los procesos personales. Como muy bien ha dicho don José Luis, tenemos que cada vez más pensar en las personas, no en los colectivos, tenemos que desarrollar el método conductista. De 6 a 8 años están 3 años y nos damos la comunión. ¿Y si no está preparado, qué? ¿Y si no ha venido la catequesis, qué? ¿Y si no hay condiciones para eso, qué? Es decir, la persona. Tenemos que valorar a cada uno y saber decirle a cada uno, mira, no estás preparado. O decirle, pues sí, vale. O incluso adelantar procesos. Pero esa tarea de acompañar a la persona y de ser auténticos catequistas, es decir, compañeros de camino de personas, también lo tenemos que tener en cuenta en el caso de las familias. ¿Por qué? Porque en el grupo que tengamos observaremos distintos ritmos. No podemos priorizar uno o adelantarnos a los tiempos, no, hay que buscar los equilibrios necesarios para que eso no se nos rompa la baraja. Estos 4 tiempos pastorales, después aludiré a ellos, tienen unos contenidos, tienen una celebración, tienen una serie de elementos que hay que desarrollar dependiendo del proceso según vaya avanzando. En el itinerario de padres, en ese momento catequético propiamente, donde los padres van por un lado y los niños por otro, hay como 4 grandes rasgos, ¿no? La lectura de la vida, la escucha de la palabra, el reflexionar y vivenciar, ¿vale? Para muchos padres, al principio, cuando haces esta experiencia, les cuesta mucho pensar en sí mismos. A veces necesitan un tiempo para romper un poco la frialdad de decir ahora que digo, o los miedos que dan, ¿no? Por eso, ese encuentro catequético, sobre todo a nivel inicial, tiene que ser enormemente respetuoso, enormemente delicado y enormemente también sereno, ¿vale? De manera que poco a poco ese grupo de padres pueda entrar en la dinámica que se está proponiendo y puedan también ir desarrollando las habilidades que necesitan como grupo para conocerse, relacionarse e incluso entrar en la dinámica catequética. En el primer tiempo la cosa parece como que va en pañales, en el segundo tiempo ya la cosa cambia, en el tercer tiempo cambia radicalmente y en el cuarto tiempo nos encontramos habitualmente con familias que están bien dispuestas a iniciarse en la vida cristiana y a continuar de la vida de la parroquia de una forma comprometida. El itinerario de niños básicamente va a salir el itinerario general, tanto del catequesis de niños como del catequesis de adolescentes y jóvenes, la que tengamos desarrollada en la parroquia, ¿vale? Con el tiempo, la idea es que el proyecto Emaús como proceso educativo se integre en este proceso de familia. Eso va con el tiempo. Viene dentro de ese espacio de convivencia, viene un tercer momento que es el compartir. Los niños y los padres se van a juntar y hacen una actividad juntos. Comparten lo que han hecho, lo que han vivido. Hay que aprovechar muy bien los tiempos litúrgicos, que tienen una virtualidad que a veces no le sacamos el jugo que convendría. Y los niños informan a los padres informan a los niños y se crea una complicidad muy interesante que ayuda mucho después a desarrollar muchas tareas que se pueden ya enfocar desde la parroquia, desde la comunidad o desde un proceso más personalizado. Y todo termina, es el momento de convivencia, con la celebración, en 2 sentidos. La celebración de la fe, habitualmente la Eucaristía, o una gran liturgia de la palabra, y una celebración lúdica, que puede ser juegos, y por supuesto una buena merienda, que siempre, no sé si os habéis dado cuenta que cada vez que dices hay merienda va más gente. Es eso, la merienda, la cena, el compartir, esa parte lúdica siempre es importante, ¿vale? Bien, aquí tenéis en este esquema, que lo tenéis en el papelito ese que os he pasado, un poco el resumen de cómo se estructura. ¿Qué necesitamos? Ahora iremos a cómo empezar, ¿vale? Esta es la estructura base. La estructura base es: necesitamos un equipo de catequistas que trabajen coordinadamente. Este equipo es fundamental, necesario, impresionantemente positivamente activo. Es un grupo
donde hay catequistas que van a ser lo de padres y catequistas que van a ser lo de niños, pero trabajan juntos, se coordinan, ¿vale? Cada uno de ellos va a desarrollar después un aspecto de la catequesis, pero las planificaciones, los calendarios, incluso los contenidos, los ritmos y las evaluaciones las va a hacer siempre este equipo de catequistas. Después diremos sobre el equipo lo que corresponde a los padres, ¿vale? Entonces, fijaros en la dinámica. La dinámica es de convivencia, por tanto, juntos, en un lugar determinado. Después, un segundo momento donde padres y niños están cada uno por su lugar, con su catequesis específica. Un momento donde se rejuntan y comparten. Y otro momento comunitario, porque en este modelo se resalta mucho la pertenencia a la comunidad cristiana, donde esas familias comparten con la comunidad cristiana, la que sea, comparten su experiencia, comparten la fe, participan en la vida litúrgica y en la vida de esa comunidad. Bien. Los contenidos, los tenéis también en la hojita resumidos, responden a este esquema que ya don José Luis nos explicó por la mañana, hace un rato. Estas 4 etapas son muy importantes. Precatecumenado. Vale, puede que sean palabras raras, pero yo creo que cada vez